El sonido que no era lluvia. Mi nombre es Michonzo. Trabajo como vigilante nocturno en un edificio abandonado de Miaulima. Supuestamente están remodelándolo para convertirlo en oficinas de algo, pero en los meses que llevo ahí, no he visto más que polvo, andamios mal puestos y cables colgando como tripitas eléctricas. Es un edificio antiguo, de los años 40. Paredes gruesas, techos altos, pasillos que huelen a humedad y a secretos. Y lo peor, siempre llueve. No es exageración. En Miaulima puede que amanezca despejado, pero al caer la noche, las nubes se reúnen como cuervos sobre el edificio y empieza el concierto de gotas. Algunas noches es fina, como si el cielo respirara sobre uno. Otras, es violenta, como si la lluvia quisiera romper los techos. Pero hay algo que aprendí en esas madrugadas en soledad: no toda la lluvia es real. La primera vez que lo noté fue en mi tercera semana. Estaba haciendo mi recorrido de rutina, subiendo por las escaleras de servicio, cuando escuché gotas caer dentro del edificio, no afuera. Pensé que había goteras, así que seguí el sonido, pero lo raro fue que las gotas no caían de arriba. Venían de abajo. Como si alguien estuviera caminando sobre charcos en el sótano, pero sus pasos fueran gotas perfectas, rítmicas, suaves. Me asomé por la baranda. Oscuridad total. Solo el eco de esas gotas subiendo escalón por escalón, como si alguien las estuviera dejando una a una para anunciar su llegada. Volví a mi caseta de seguridad. Cerré la puerta. Me serví café, como si eso fuera a espantar el miedo. Me dije que era paranoia, que era la acústica del lugar, que la lluvia hace locuras con los sonidos. Pero en el fondo, ya lo sabía. Eso no era lluvia. La segunda vez, me quedé dormido unos minutos. No debí, lo sé. Pero la lluvia hipnotiza, ¿sabes? Uno se acurruca en el asiento, escucha las gotas golpear los vidrios y se deja llevar. Me despertó un sonido seco, como un golpe contra el cristal. Abrí los ojos y ahí estaba, una figura al otro lado del ventanal. Era un Michi. Un gato oscuro, empapado, con los ojos grandes y fijos en mí. No maullaba. No rascaba. Solo me miraba. Me levanté para abrir, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Ni mojado el vidrio. Ni huellitas. Solo un vaho extraño, como si alguien hubiera suspirado justo ahí. Lo limpié con la manga y vi que algo había quedado marcado. ¿Ya escuchaste bien? A partir de ahí, empecé a prestar atención. Me di cuenta de que algunas noches la lluvia traía patrones. Sonidos repetitivos. Como pasos. Como palabras. Incluso silbidos que no se deshacían con el viento. Una noche conté los intervalos: 3 gotas, pausa, 2 gotas, pausa larga, 1 gota, otra pausa. Siempre igual. Como un código. Como si alguien estuviera hablando conmigo y yo fuera demasiado torpe para entender. Una madrugada, mientras caminaba por el segundo piso, lo escuché clarito, un lamento entre gotas. No era imaginación. Era una voz rota, triste, que decía entre susurros: ya caímos, ya caímos. Como si fueran más de uno. Como si cayeran cada noche con la lluvia y nadie los oyera. Tomé valor y bajé al sótano, armado solo con mi linterna y un viejo paraguas. Ahí, entre los charcos, lo vi. Un hoyo en el piso. No un drenaje. No una tubería. Un verdadero hoyo, profundo, redondo, como si alguien hubiera escarbado directo al centro de la tierra. Y de ahí salía el sonido. Las gotas no venían de arriba. Subían desde el agujero. Me asomé. El agua no brillaba con la linterna. Era opaca, como aceite. Pero lo que vi no era agua. Eran ojos. Muchos. Gatos atrapados ahí abajo, mirándome en silencio, moviendo apenas las orejitas. Uno de ellos tenía mi misma cara. Era yo, pero más viejo, con la mirada vacía. Y abrió la boca, sin sonido, pero claramente diciendo:
No salgas cuando deje de llover. Retrocedí. Corrí. No volví a bajar. Al día siguiente, pedí el traslado. Nadie me creyó. Dijeron que era el encierro, el insomnio, la humedad. Pero yo lo sé. A veces me despierto de madrugada, en otra ciudad, y oigo llover. Y me quedo muy quieto. Porque entre los golpecitos suaves del agua, a veces escucho ese patrón. 3 gotas. Pausa. 2 gotas. Pausa larga. 1 gota. Pausa. Y entonces recuerdo ese hoyo. Esa mirada. Esa advertencia. Y me pregunto si algún día va a dejar de llover. ¿Y qué pasará cuando lo haga? Cuando se va la luz. Me llamo Michian. Y si hay algo que odio, algo que de verdad me paraliza las patitas, es que se vaya la luz cuando llueve. No sé si te ha pasado, pero hay una fracción de segundo entre el último parpadeo de la lámpara y la oscuridad total donde el corazón se te olvida. Porque ahí, en ese instante exacto, sientes que algo te está mirando. Y yo, ya sé quién es. Vivo solo en un departamento pequeño en el piso 7 de una unidad vieja en Ñauquillo. Ya sabes, esas torres de cemento sin alma, donde todo suena hueco y los vecinos no saludan. No soy un Michi de muchos amigos, pero tengo mi rutina. Ceno, veo la ventana, escucho la lluvia y me acuesto. Me gusta el sonido del agua contra el cristal. Me hace sentir seguro. Hasta que se va la luz. La noche que te voy a contar fue la más fuerte. Una tormenta bramaba sobre la ciudad como si el cielo tuviera hambre. Los truenos eran tan cercanos que vibraban las ventanas. Las luces parpadeaban desde hacía rato, como si dudaran. Como si supieran lo que venía. Yo ya estaba inquieto. Me sentaba frente a la ventana con las orejas bien arriba, la cola enrollada y el cuerpo tenso. Algo estaba mal. No era solo la tormenta. Era el aire. Olía a polvo viejo. A focos quemados. A una mezcla que conocía de antes, cuando era cachorro. De pronto, se fue. Toda la luz. El edificio entero se tragó el brillo. Y entonces lo supe, iba a aparecer. Me metí debajo del sofá, como siempre. Desde ahí, con los ojos bien abiertos, escuché los primeros pasos. Pero no eran del vecino. No eran del pasillo. Venían del balcón. Y mi balcón está en un 7º piso. Cerrado. Con seguro. Pero los pasos estaban ahí. Lentos. Como garras deslizándose por el vidrio. No me atreví a mirar. Solo cerré los ojos, pero aún así lo vi. Lo vi en mi mente. Porque no se necesita luz para ver algo que ya está tatuado en tus recuerdos. Él es alto. Más alto que un Michi, pero no humano. Tiene el cuerpo cubierto de sombra. No pelo. Sombra. Sus patas no hacen ruido cuando camina, solo un eco húmedo, como si goteara eternamente. Y sus ojos no brillan. Son 2 hoyos sin fondo. Como si vieras el fin del mundo a través de ellos. Y siempre viene cuando se va la luz. Lo conocí de pequeño. En otra casa. Otra tormenta. Otro apagón. Se me apareció por primera vez en el reflejo del microondas. Pensé que era un error. Una ilusión. Pero después lo vi en la tele apagada. En la ventana. En el agua estancada del baño. Siempre cuando no había luz. Siempre cuando llovía. Y esa noche, entró. Lo supe porque el aire cambió. Se volvió denso. Como si todo el departamento se hubiera llenado de agua. Y olía a tierra mojada donde nunca ha llovido. Como un bosque muerto. Sentí sus patas acercarse. Cada paso helaba el suelo. Y entonces, se detuvo justo frente al sofá. Yo no respiraba. No pestañeaba. Solo rezaba por dentro, como me enseñó mi mamá gata. Michian, dijo. Nunca me había dicho mi nombre. Su voz no sonaba. Era un pensamiento seco,
directo al alma. Y entonces entendí que no era solo un espectro cualquiera. No era un espíritu atrapado. Era algo más viejo, más vasto. Algo que existía solo para acechar durante tormentas. Algo que se alimenta del miedo, que sienten los michis cuando se quedan a oscuras. ¿Te acuerdas de mí?, dijo otra vez. Y yo me acordaba. Porque cuando era un cachorrito, una vez me quedé solo durante una tormenta. Mi familia no estaba. No había comida, no había luz. Lloré toda la noche y juraría que alguien me acarició la espalda. Una garra larga, fría y silenciosa. Era él. Ya me había visitado antes y había vuelto. De pronto, un rayo iluminó todo. Por un segundo, lo vi completo. Parado en medio de mi sala. Más alto que la puerta, sin rostro. Y entonces, desapareció. Como si la luz del trueno lo hubiera disuelto. Minutos después, volvió la luz. Todo seguía igual. Nada roto. Nada fuera de lugar. Excepto el espejo del pasillo. Estaba empañado, como si alguien hubiera exhalado frente a él. Y con una garra, había escrito algo. Te estoy esperando para cuando la luz se apague, otra vez. Desde entonces, cada vez que llueve, dejo encendida una velita. Aunque se apague todo, que quede algo. Un foco de vida. Porque sé que si la oscuridad es total, él va a volver. Y esta vez, no sé si me va a dejar escapar. Algo camina sobre el tejado. Me llamo Miaus y soy chiquito. Mi mamá y yo llegamos hace poco a una casa vieja que nos prestaron unos primos de Michoacán. Dicen que es de un pariente que ya no vive aquí, que se fue al otro lado del mar, pero por dentro parece que se fue hace siglos. Todo huele a encierro. Las paredes están manchadas como si llorara. Y el piso cruje hasta cuando respiro. A mí no me gusta. Pero mi mamá dice que es temporal. Que es mejor que la calle. Que aquí al menos hay techo. El problema es lo que camina sobre ese techo. La lluvia no ha parado desde que llegamos. Llueve en la mañana, llueve en la tarde, llueve más fuerte en la noche. El cielo parece tener sed de llorar. Pero hay un momento, siempre como a las 3 de la madrugada, en que la lluvia baja de golpe y entonces empiezan los pasos. La primera vez que los escuché pensé que era un tejón o un mapache. Pero los pasos eran demasiado pesados. Como si caminaran con algo amarrado. Y no iban en línea recta. No. Se detenían. Luego daban 2 pasos. Luego 3. Luego se quedaban quietos justo arriba de mi cama. Mamá dice que es el viento. Que los tejados viejos hacen ruidos. Pero yo sé que ella también lo ha escuchado. Porque se pone tensa. Porque me abraza más fuerte. Porque finge que duerme, pero su cola no deja de moverse. Lo peor vino en mi 6ª noche aquí. Llovía suave. Como si alguien pasara un cepillo por la lámina del techo. Yo estaba despierto, sintiendo como el agua me arrullaba. Hasta que paró de pronto. Como si alguien hubiera cerrado la llave del cielo. Y ahí lo oí. Un paso. Otro. Luego arrastre. Luego, rasguños. Rasguños en el techo. No como de uñas buscando entrar. No. Como si alguien caminara con las patas abiertas, dejándolas arrastrar. Como si no supiera bien cómo usar su cuerpo. O como si fuera demasiado largo para moverse bien. Corrí a donde dormía mamá. Me metí bajo su panza, temblando. Ella se despertó y me dijo que no era nada. Pero sus ojos estaban abiertos como platos, y sus orejas giraban a cada ruido. Y entonces lo escuchamos hablar. No era una voz clara. Era como una mezcla entre un silbido y un maullido. Como si el viento estuviera intentando formar palabras y no pudiera. Ya entré, dijo. Mamá me llevó al rincón más lejano del cuarto. Me tapó con su cuerpo y empezó a ronronear bajito. No de gusto, no. De miedo. Yo sabía que era miedo.
porque ese ronroneo tenía un temblor, un ritmo roto, como cuando yo me enfermé de la pancita. Y luego el sonido bajó del techo. No sé cómo. No hay escalera, ni hay tragaluz. No hay rama cerca, pero los pasos estaban ahora en el altillo. Ese espacio vacío entre el techo y el cielo raso. Lo escuchábamos caminar justo encima. A veces se arrastraba. A veces pateaba algo. Y una vez, ronroneó. Era un ronroneo horrible. Bajo, falso. Como si nunca hubiera conocido amor. Como si imitara el sonido sin entenderlo. Y luego dijo algo que me congeló. Miausi. Mi nombre. No me moví, ni mi chimama tampoco. El sonido desapareció. No dormimos el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando por fin salió un rayo de sol, subimos al altillo con ayuda de un michitío que vino a revisar el gas. Él fue primero. Abrió con una linterna y subió. No tardó ni un minuto en bajar pálido. Nos dijo que no pensaba cobrar, que mejor nos fuéramos, que no importaba quién nos prestó la casa. Que ahí arriba había algo. Le preguntamos qué. Solo negó con la cabeza. Antes de irse, nos dejó una caja con incienso, un espejo chiquito y una veladora. Nos dijo: pónganlo donde duerman. Y si vuelve a caminar, no lo llamen. No lo miren. No le contesten si dice su nombre. Desde entonces, cada noche de lluvia, mamá pone el espejo y la vela. Me tapa los oídos con sus patitas. Me canta suave, aunque su voz tiembla. Y a veces, cuando la lluvia para, los pasos vuelven. Se arrastra sobre el techo. Y susurra: ya bajé, ya bajé. El que no debía ser visto. Me llamo Mipólito, y nunca pensé que un viaje para descansar acabaría con miedo de volver a salir bajo la lluvia. Fue hace 3 meses. Estaba estresado del trabajo, de la ciudad, de todo. Así que me fui solito unos días a un pueblito mágico llamado Miauslán de las Luciérnagas. Un lugar precioso, de esos donde todavía hay empedrado, casitas de adobe y calles que huelen a pan recién horneado. Llovía mucho, pero no me molestaba. Me gustaba ver el agua correr por las tejas y oler la tierra mojada mientras tomaba mi chiatole. La gente del pueblo era amable, pero rara. Siempre que empezaba a llover por la noche, se encerraban muy rápido. Cerraban ventanas, apagaban luces. Y si les preguntabas, solo decían cosas como: mejor no ande por ahí con el agua. ¿No es bueno que lo vea? No entendía nada. Pensaba que era pura superstición de pueblo. Hasta esa noche. Había ido a cenar tamalitos de atún al mercado. Me entretuve platicando con una señora que vendía figuras de barro con forma de michis. Cuando quise regresar al hotel, ya eran casi las 11 y la lluvia había empezado. Pero no una lluvia ligera. No una lluvia gruesa, densa, como si el cielo se hubiera roto. No llevaba paraguas, así que me tapé con mi morralito y apuré el paso por las callejuelas. Todo estaba vacío. No se oía ni un motor, ni un paso, ni una voz. Solo el tambor de las gotas y mis patitas chapoteando en los charcos. Y entonces lo escuché. Un crujido, como ramas quebrándose, vino desde un arbusto grande, junto a una barda de piedra. Me detuve, mojado hasta los bigotes, pensando que era un perro o un armadillo. Pero no era ninguno de los dos. Era otra cosa. Del arbusto salió una silueta. Caminaba como un michí, pero no era un michí. Era más grande, más alargado, más desarticulado. Cada paso parecía mal puesto, como si sus patas no recordaran cómo moverse correctamente. Tenía la piel húmeda, pálida, como si llevara días bajo el agua. ¿Y su cara? No tenía cara. Solo una superficie lisa, estirada, que temblaba con cada gota que caía sobre ella. Me congelé. No podía moverme. Solo lo vi salir del arbusto y acercarse. No caminaba directo a mí. Se deslizaba.
Y cada vez que avanzaba, el sonido de la lluvia se hacía más suave, como si el mundo se fuera callando para que yo lo escuchara mejor. ¿Estás perdido?, dijo. No tenía boca, no tenía ojos, pero lo escuché. Dentro de mí, en mi cabeza, en mi médula. ¿Puedo llevarte a tu casa?, dijo otra vez. Y me di cuenta de que repetía las frases exactas que me había dicho un señor del hotel esa mañana. Con el mismo tono, la misma voz, como si lo hubiera copiado. Retrocedí, me resbalé, caí sobre las piedras mojadas. Y ahí lo vi bien, sus patas no tenían uñas. Eran lisas, como si fueran de cera derretida. Y una de ellas se estiraba, se alargaba, como si pudiera alcanzarme desde lejos. Me levanté de un brinco y corrí. Corrí por callejones que no conocía. Tropecé con raíces. Me raspé las rodillas. Pero no paré. Sentía que se acercaba. No hacía ruido. No lo oía, pero sabía que estaba a unos pasos. Llegué al hotel y golpeé la puerta hasta que me abrieron. El dueño, un michi viejito amable, me miró empapado y con los ojos salidos, y solo dijo: ¿lo vio? Asentí, sin poder hablar. Él cerró la puerta con seguro y me dio un té caliente sin decir nada más. Solo al día siguiente, cuando salía del pueblo, se me acercó con una voz muy bajita y me dijo: aquí le decimos el que no debía ser visto. Si lo ves, él también te ve. Y si te ve, tarde o temprano va a volver a buscarte. No camines solo bajo la lluvia. Y si lo vuelve a escuchar hablar, corra sin mirar atrás. Desde entonces, cuando llueve, me encierro. Incluso en la ciudad. Porque no importa si es un pueblo mágico o un edificio moderno. Si la lluvia cae y no escuchas bien, puede que él esté cerca. Puede que te esté copiando la voz. Puede que te esté esperando. El piso sin luz. Me llamo Michilencio. Vivo en la azotea de un edificio viejo en la colonia Michisco. No tengo dueños, pero tampoco me falta comida. Los vecinos me conocen. Algunos me dan atún, otros me dejan dormir cerca de sus calentadores, pero yo prefiero la azotea. Ahí me siento libre. Desde ahí veo la ciudad, los rayos, las luces, las sombras. Me gusta escuchar la lluvia golpear los tinacos, ver cómo se forman pequeños ríos que bajan por las escaleras de emergencia. Es mi lugar favorito, aunque esa noche desearía no haber estado ahí. La tormenta empezó como todas, con un viento suave que traía olor a tierra mojada y a gasolina. Me acurruqué entre unas cobijas viejas que tengo bajo una caja. Desde ahí veía todo, los cables eléctricos sacudiéndose, las luces parpadeando, y el edificio de enfrente, uno idéntico al mío. Mismos pisos, mismas ventanas. A veces veía a otros michis del otro lado. Jugábamos a imitarnos, a mover la cola al mismo tiempo. Pero esa noche, no vi a ningún michi. Solo una ventana. Una que no debería haber tenido luz. El piso 8 siempre estaba vacío. Abandonado desde que hubo un incendio hace años. Nadie vivía ahí. Las ventanas estaban sucias, rotas, sin cortinas. Pero en medio de la tormenta, una de ellas se encendió. Una luz tenue, amarilla, parpadeante, como de vela. Me acerqué al borde del muro y entrecerré los ojos. Y lo vi. Una figura parada en el centro de la habitación. Alta. Delgada. Quietísima. No se movía. Solo estaba ahí, iluminada por la luz. No podía ver su cara. Pero lo que me puso la piel del lomo erizada fue lo que pasó después. Se giró hacia mí. No caminó, no dio pasos. Solo giró el cuerpo completo, como si no tuviera huesos, hasta quedar mirando directo hacia mi azotea. Y entonces la vela se apagó, y la luz se fue, pero yo seguía viendo los ojos. Brillaban sin luz. 2 puntos blancos flotando en la oscuridad. Di un salto atrás, asustado. Corrí a esconderme dentro de la caja.
Respiraba fuerte. Trataba de convencerme de que era una sombra, un reflejo, un truco de agua en los cristales. Pero cuando me asomé de nuevo, la ventana seguía abierta. Y los ojos seguían ahí. No pestañeaban, no se movían, pero se sentían cada vez más cerca. Entonces oí algo detrás de mí. No un trueno. No el viento. Era un golpe seco. Una ventana abriéndose en mi propio edificio. Miré hacia abajo, hacia el patio interior. En el piso 8 de mi edificio, una ventana acababa de abrirse lentamente, sola. Y luego otra más. Como si el sonido de la lluvia las estuviera llamando una a una. Salté al rincón más seco de la azotea. Me metí entre costales. Cerré los ojos. Me tapé con las orejas, pero aún podía verlos en mi mente. Los ojos, moviéndose de un edificio al otro. Buscando. Y entonces alguien subió. Escuché los pasos, uno tras otro. Mojados, delgados. Iban muy despacio. La puerta metálica de la azotea crujió y se detuvo. No se abrió, no la empujaron. Solo se quedó temblando. Como si algo estuviera al otro lado. Oliéndome. Yo no me moví. No respiré. Pasaron minutos o tal vez horas. La lluvia empezó a aflojar. El viento se calmó. Y poco a poco, los pasos bajaron. Se alejaron. No volví a mirar al edificio de enfrente esa noche. Al día siguiente, bajé a los tinacos como siempre. Intenté actuar normal. Pero cuando volví a mirar la ventana del piso 8, estaba cerrada. Rota, como siempre. Sin luz. Como si nada hubiera pasado. Hasta que noté algo. Un rastro de gotas. Desde la puerta de la azotea hasta el borde donde yo me escondo siempre. Unas gotitas separadas. Como si alguien muy delgado, sin dejar huellas, se hubiera acercado a verme dormir. Los que caminan cuando llueve. Nosotros solo queríamos descansar un par de días lejos del ruido de la ciudad, por eso fuimos a esa cabaña, la que rentó Michoano por mi Airbnb. Estaba en medio del bosque, lejos de todo, con chimenea, literas, cocina con cafetera, y un pequeño porche donde uno podía sentarse a ver llover, cosa que nos emocionaba a todos porque decían que por esa zona la lluvia era tranquila y duraba horas, de esas que arrullan en lugar de asustar. Así que fuimos, Michoano, mi Ariela, mi Pipo y yo, mi chico. Llegamos por la tarde y todo iba bien, la cabaña era como de postal, olía a madera vieja, las ventanas tenían marcos redondos y por dentro todo crujía pero en un modo lindo, sonaba como el estómago de un gato satisfecho. Como si la casa estuviera viva pero sin malas intenciones, había leña suficiente para varios días y justo cuando empezamos a desempacar empezó a llover, primero con gotas finas, casi como si el bosque suspirara. Luego con más ritmo, como si el cielo nos estuviera dándola bienvenida. Pasamos esa primera noche jugando cartas, contando anécdotas, riendo mucho, incluso grabamos un par de videos tontos, se escuchaba la lluvia en el techo como un tambor suave, constante, cálido. Y no fue hasta la segunda noche que las cosas cambiaron, fue sutil al principio, todo igual, fuego encendido, lluvia cayendo, pero en medio de la charla mi Pipo se quedó callado de pronto y frunció el ceño. Le preguntamos qué pasaba y dijo no lo oyen. Y todos guardamos silencio, y ahí fue cuando lo notamos, la lluvia seguía pero, algo más sonaba con ella, algo que se colaba entre las gotas, como si la lluvia misma estuviera hablando. Nos levantamos sin decir nada y fuimos a la ventana, la oscuridad afuera era total, la lluvia caía en cortinas gruesas, pero entre los árboles más cercanos, casi pegados a la cerca de la cabaña, había algo que se movía. Al principio creímos que era solo el viento, pero no, había siluetas, delgadas, alargadas, como michis estirados o muy hambrientos, parados como estacas, rectos, mojados, sin moverse siquiera cuando los rayos tronaban. Michoano encendió su lámpara y enfocó directo al bosque, y, aunque el reflejo era tenue,
Por un instante vimos bien lo que eran. Eran gatos, sí, pero no del todo, sus cuerpos parecían hechos de ramas o barro húmedo, tenían orejas pero ninguna cara visible, y aún así todos estaban perfectamente alineados mirando hacia nosotros. Mi Ariela chilló bajo y se tapó la boca con las patas. Ninguno de nosotros se atrevió a hablar fuerte, porque en el fondo todos lo supimos al mismo tiempo. No era normal, no eran animales, eran algo más. Nos alejamos de la ventana, cerramos cortinas, atizamos la chimenea como si eso pudiera protegernos. Mi Pipo susurró que recordaba haber leído algo de esas figuras, que en algunas partes les llaman los que caminan cuando llueve. Espíritus sin nombre que se forman con la humedad del bosque, con la tristeza de los que mueren solos, y que no caminan mientras alguien los ve, pero que si uno parpadea, dan un paso. Esa noche nadie durmió, nos turnamos para vigilar, y cada que mirábamos por la ventana estaban más cerca, ya no detrás de la cerca, sino entre los arbustos, luego justo frente a la puerta, mojados, inmóviles. Escuchábamos sus pasos cuando la lluvia bajaba de intensidad, como si su movimiento dependiera del ritmo de las gotas, y a eso de las 3 de la mañana cuando el agua dejó de caer por un minuto eterno. Los escuchamos subir al porche, despacio, madera crujiendo, gotas goteando de sus patas. Al suelo. Yo recé bajito como me enseñó mi madre gata. Mi Chuano tenía un cuchillo en la pata que no sabría usar, mi Ariela lloraba en silencio, y entonces, la lluvia volvió, como un suspiro, y con ella el silencio de nuevo. Amanecimos vivos, sí, pero al abrir la puerta al día siguiente no había rastros, ni barro, ni pisadas, ni ramas rotas, solo una marca tallada en la madera de la puerta que antes no estaba. Una figura con orejas puntiagudas y cuerpo largo, como si la lluvia la hubiera dibujado. Esa misma mañana hicimos nuestras maletas y bajamos al pueblo sin decir una sola palabra. Mi Pipo no ha vuelto a hablar de esa noche, mi Chuano no volvió a usar mi Airbnb, y yo, cada vez que llueve, me aseguro de no mirar por la ventana, porque si llego a verlos otra vez, si los reconozco, tal vez ellos también me reconozcan a mí. El expediente sin nombre. Me llamo Michelio y trabajo como auxiliar nocturno en la clínica veterinaria San Miau de los Milagros, una de esas que abren 24 horas en la ciudad de Miau, Querétaro. Normalmente el turno de la noche es tranquilo. Algunas urgencias, fracturas, intoxicaciones, cosas que un Michi con paciencia puede manejar, pero también está esa otra parte, las noches de tormenta, cuando la lluvia tamborilea contra el techo de lámina, cuando los relámpagos sacuden las jaulas metálicas y el silencio entre los truenos se vuelve tan profundo que cualquier sonido se mete directo en el pecho. Esa noche estaba solo, la michidoctora de guardia se retrasó porque se le inundó el camino, me dejó un mensaje de voz diciendo que probablemente no llegaría y que me encargara del monitoreo, no había ningún paciente nuevo. Solo una michita que acababa de salir de cirugía y dormía profundamente con suero conectado, y un perrito mayor al que le habíamos dado algo para el dolor y que no se movía ni hacía ruido. Todo estaba normal, o eso creía. La lluvia empezó suave pero constante, y el parpadeo de la lámpara del pasillo ya me tenía nervioso desde las 11, serví café, acomodé los archivos. Revisé que las compuertas estuvieran cerradas y me senté con mi libretita a hacer el registro de temperatura de los pacientes, entonces fue cuando lo escuché. Un maullido. Bajo, largo, de esos que suenan como lamentos, me levanté de inmediato y revisé las camas, pensando que la michita postoperada se había despertado, pero no, ella seguía dormida y su monitor marcaba ritmo normal. El sonido venía del fondo del pasillo, donde está el archivo muerto, un cuartito lleno de carpetas viejas, cajas polvosas, radiografías que nadie reclama y una camilla que ya no usábamos. Me asomé con la linterna del teléfono, abrí la puerta lentamente, y aunque la luz parpadeaba, juraría que lo escuché de nuevo, el mismo maullido, más profundo, más vacío, como si saliera de un estómago seco. Miré por todos lados pero no vi nada, cerré la puerta confundido, pensando que era la tormenta jugando con mi oído.
Volví a mi escritorio y seguí con las anotaciones, hasta que algo me hizo mirar a la computadora que se acababa de encender sola, sin tocarla, sin que hubiera salto de corriente. Solo se encendió y en la pantalla apareció el programa de gestión veterinaria, abierto en una ficha nueva, en blanco, como si alguien estuviera por registrar un nuevo ingreso. Lo extraño era que ya había datos escritos. Nombre del paciente, sin nombre. Fecha de ingreso, hoy. Hora, 3 y 7 de la mañana. Síntomas, maulla. 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 Estado, no está dormido. No está vivo. Jaula asignada, ninguna. Médico tratante. Las letras empezaron a escribirse solas. La última línea decía, él ya estaba aquí. No supe qué hacer, me quedé mirando la pantalla con las orejas agachadas, el pelaje del lomo erizado y las uñas listas para correr, pero mis patas no se movían, solo el corazón hacía ruido. Y entonces, todas las jaulas crujieron al mismo tiempo, las puertas no se abrieron, pero algo metálico las hizo vibrar, como si alguien hubiera pasado corriendo por todas ellas en un parpadeo. Los monitores parpadearon. La lámpara del quirófano estalló con un chisporroteo y la clínica se quedó en penumbra. Y fue entonces cuando lo vi. Detrás del cristal del quirófano había un Michi muy delgado, mojado, con los ojos completamente negros, no oscuros, negros, como si no tuviera fondo, ni alma, ni reflejo. Estaba parado con las patas completamente rectas, como si no supiera cómo flexionar sus articulaciones, y no respiraba, solo me miraba. Su pelaje parecía pegado al cuerpo como una segunda piel podrida. Parpadeé y desapareció. Corrí al cuarto de archivo muerto, abrí la puerta con el hocico temblando, y ahí estaba, la camilla vieja, completamente mojada, como si alguien se hubiera acostado ahí después de haber caminado bajo la lluvia durante horas. Y sobre el colchón, con garras, estaba tallado un nombre que no se leía bien, solo letras invertidas y líneas que parecían patas. Regresé al escritorio y la computadora se había apagado. Ya no había ficha. Nada. Amanecí con la doctora tocando el timbre y un café en la pata, sonriendo como si el mundo no acabara de temblar. Le conté lo que vi, y solo bajó la mirada. Suspiró y me dijo que a veces la lluvia trae cosas que no necesitan puertas, porque ya estaban en los lugares antes que nosotros, que en esa clínica, muchos años atrás, murió un michito afuera porque no había cupo, y que a veces, cuando llueve, viene a preguntar si ya hay una jaula para él. Desde entonces, cuando llueve durante mi turno, dejo una cama vacía, con una cobijita seca, una gotita de suero colgando, y en la ficha escribo: paciente sin nombre. Estado, presente. No tocar. No mirar. Solo dejarlo dormir. Lo que salta de azotea en azotea. Me llamo Michijandro y reparto comida para la app Miau Pedidos. Llevo ya un año en eso, conozco la ciudad casi completa y nunca me había asustado por una entrega. Pero la noche que te voy a contar me quitó las ganas de trabajar bajo la lluvia, incluso si pagan extra. Era jueves, ya tarde, casi 11, y empezó a llover justo cuando me llegó el pedido, una caja de tacos al vapor para una dirección que no me sonaba, una colonia llamada Las Lomas de Miautenco. Y aunque la dirección estaba lejos, acepté porque no parecía tan complicado el camino. Además la tormenta me agarró con mi impermeable nuevo, el chido, ese que tiene rayitas fluorescentes en la espalda. Salí rápido, tomé las calles principales, me metí por unas avenidas solas y con poca luz. La lluvia pegaba en el parabrisas de la moto como si alguien me estuviera arrojando piedritas, pero no me detuve, solo quería llegar. Entregar la comida, regresar y dormir. La colonia empezó a ponerse rara desde que entré, todo estaba apagado, ni una luz prendida, ni un foco de cochera, ni una tele sonando, solo los portones cerrados y los cables negros balanceándose con el viento. Había neblina baja, como si el pavimento respirara vapor, y aunque me metí por donde decía el mapa, no encontraba el número. La calle parecía alargarse más de lo normal.
como si diera vueltas pero siempre regresara al mismo punto, y cuando por fin encontré el 417, el lugar del pedido. Era un terreno vacío. Nada más que tierra mojada, un árbol viejo al fondo, y la base de una construcción abandonada. Apagué la moto y revisé 2 veces la dirección. Estaba bien escrita, decía Casa Blanca, portón verde, timbre roto, dejar en escalón, pero ahí no había portón, ni escalón, ni casa. Solo el sonido de la lluvia gorda cayendo sobre el lodo, y entonces fue que lo escuché. Un golpe, como si algo hubiera saltado en seco sobre un techo de lámina. Me giré instintivamente hacia una casa cercana, y vi cómo las hojas de un árbol se sacudían como si algo acabara de pasar entre ellas, rápido, sin miedo, con agilidad, luego otro golpe. Pero ahora del otro lado de la calle, en la azotea de otra casa, y luego otro, más cerca, sobre una lámina oxidada que sonó como campana hueca. Había algo brincando de techo en techo. No lo veía bien, solo sombras, destellos, siluetas borrosas entre la lluvia, pero sabía que no eran pájaros, ni gatos callejeros. Los movimientos eran demasiado largos, como si tuvieran las patas estiradas y los huesos sueltos, como si flotaran por segundos y luego cayeran con todo el peso. Tomé la caja de tacos y la dejé rápido frente al árbol del terreno baldío, saqué la app para marcar como entregado, y entonces vibró el teléfono con un mensaje nuevo. Gracias. Ya estoy aquí contigo. El nombre del cliente, sin nombre. Me subí a la moto temblando, giré la llave, encendí el motor, y justo antes de acelerar, lo vi reflejado en el espejo lateral. Una figura mojada, con pelaje negro chorreando, orejas largas, más largas de lo normal, colgando hacia los lados como si fueran blandas, ojos redondos que no parpadeaban, y una cola que se arrastraba como cuerda mojada. Estaba parado sobre la tapa de un medidor, con las patas flacas apuntando directo hacia mí, y aunque no abrió la boca, lo escuché dentro del cráneo. ¿Trajiste mis michitacos? Aceleré como si me llevaran las 7 vidas, salí de la colonia sin mirar atrás, crucé charcos, pasé semáforos, no me detuve hasta que vi la primera gasolinera iluminada, me estacioné ahí temblando, jadeando. Con la cabeza mojada y la cola pegada al asiento, me limpié los ojos y miré el teléfono para cancelar el viaje, y fue ahí donde noté que el pedido jamás estuvo registrado. No había historial. No había nombre. No había dirección. Solo una notita interna que decía: este cliente ya no debe recibir más entregas. Si aparece, corre. Desde entonces, cuando llueve, no acepto pedidos en zonas que no reconozco, y si el número es 417, no importa la calle, me doy de baja, me desconecto y me encierro. Porque hay algo allá afuera que vive entre los techos. Que huele la comida caliente bajo la lluvia. Que espera que un Michi confiado se detenga, solo un minuto. Algo cruzó entre los árboles. Me llamo Michilandro y trabajo como representante de ventas, así que paso más tiempo en carretera que en mi casa. Ese jueves volvía de una junta en Michihuascalientes y me dirigía hacia Miaucatlán del Norte. Eran casi las 8 y apenas empezaba a llover cuando salí del último tramo poblado. Tenía 2 horas por delante entre curvas y bosque, ya me las sabía de memoria, pensaba en qué taquitos me iba a cenar al llegar. Incluso traía mi playlist de boleros para cantar bajito y no dormirme. Pero la lluvia cambió de pronto, así como quien le sube todo al volumen, comenzó a golpear el parabrisas con una fuerza que jamás había sentido. El cielo se encendía con rayos y parecía que el monte se sacudía entero cada vez que uno caía cerca. Bajé la velocidad, puse las luces de niebla y apreté el volante con fuerza. Justo ahí fue cuando el coche hizo un ruido seco y se apagó. Primero pensé que era el alternador, luego creí que había pisado un charco muy profundo, pero nada encendía, la radio muerta, las luces muertas, todo completamente apagado. Como si alguien hubiera arrancado el alma del carro de golpe, me quedé dentro, esperando que la batería reaccionara o que al menos pasara otro coche para pedir ayuda, pero nada, ni un faro a lo lejos, ni una sombra en retrovisor.
Estaba completamente solo, o eso creía. Apoyé la cabeza en el volante, resignado a esperar, y fue entonces que lo escuché. Un crujido. Venía del bosque, no de la lluvia, no del auto, sino de entre los árboles, como ramas quebrándose bajo algo que caminaba en cuatro patas, algo pesado, con garras. Levanté la cabeza y apagué todo ruido para estar seguro de que lo había oído bien, y ahí volvió, más cerca, más lento, acompañado de una especie de jadeo húmedo, como si algo respirara fuerte y le costara. Encendí la linterna del celular y apunté hacia el monte del lado del copiloto. La luz era débil, rebotaba en las gotas y apenas alcanzaba a mostrar los arbustos más cercanos, pero entonces, algo cruzó corriendo de un lado a otro, rápido, bajo, oscuro, como una mancha sin forma, lo suficiente para dejarme el corazón en la garganta. No quise bajarme, claro que no, pero tampoco podía arrancar ni llamar a nadie porque el teléfono decía sin servicio, aun con la antena levantada y la red encendida, como si el bosque hubiera tragado la señal. Como si el mundo hubiera desaparecido por un momento. Los crujidos no paraban. Iban de un lado a otro, siempre por detrás de los árboles, y a veces se escuchaban maullidos, pero no de gato normal, eran como maullidos largos, arrastrados, con eco, como si salieran de una garganta hueca. Quise hacerme el fuerte, me repetí que tal vez era un coyote, o un tlacuache, o el mismo miedo poniéndome trampas, pero entonces algo golpeó el techo del coche. Una garra. Una sola garra. Lo suficientemente fuerte como para hundir la lámina. Luego escuché como algo caminaba sobre el toldo, lento, mojado, arrastrando las patas. Me quedé inmóvil, apenas respirando, no sabía si prender la linterna de nuevo o quedarme en la oscuridad, y ahí fue cuando vi la forma del cuerpo a través del cristal delantero, una silueta negra, agazapada, con una cola larguísima que se enredaba como una serpiente, orejas caídas a los lados y una especie de hocico que se pegó al parabrisas, y aunque no tenía ojos, lo supe. Me estaba mirando. Entonces, con un chillido agudo como el de un ave reventando, saltó al bosque otra vez, las ramas se sacudieron y todo volvió al silencio, incluso la lluvia bajó. Me atreví a encender el coche una vez más, por desesperación, por milagro, y cuando giré la llave, encendió, como si nada hubiera pasado. Aceleré sin mirar atrás, sin pensar, sin importar los baches, conduje hasta ver luces, hasta entrar al siguiente pueblo y estacionarme en una gasolinera donde ni siquiera pregunté nada, solo me quedé ahí, temblando. Esa noche dormí en el coche con el motor encendido y el parabrisas empañado, no por la lluvia, sino porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese maullido largo, como si algo me siguiera desde las ramas. El horno que no apagaron. Me llamo Michicho y soy adicto a la pizza, no me da pena admitirlo, no me importa que me digan tragón o panza de queso, si hay algo que me hace ronronear por dentro es una buena Michi pizza, con orilla rellena. Patatitas gajo y su respectiva malteada, por eso, aunque ya era tardísimo esa noche, no quise quedarme con antojo y me lancé al Michi Dominos de la colonia, el único que cierra a las 12. Llegué empapado porque la lluvia ya había empezado fuerte, ni me importó, entré como quien regresa a casa, saludé a los dos empleados que ya estaban limpiando y les dije con voz suplicante, una última pizza, porfa. De extra queso con hongos, y unas papitas gajo, ya me voy en cuanto me la termine, lo juro. Uno de ellos, el Michi flaco de bigotes torcidos, me miró con resignación pero luego soltó una risita y dijo va. ¿Pero te la llevas? Sí, y yo, mentiroso, asentí como si de verdad fuera a ir. Me senté en la esquinita del local, ese que tiene el mural con los michis felices cargando cajas de pizza, me saqué los zapatitos protectores para las garras, los dejé debajo de la mesa y esperé mientras olía el pan, la salsa, el queso burbujeando en el horno. Afuera la lluvia caía como si se estuviera derritiendo el cielo, y para cuando me llevaron la pizza, ya ni se veían los michiautos por la ventana. Solo agua rebotando contra el asfalto y truenos que sacudían los vidrios. Me sentía en paz, mordiendo el primer triangulito chorreante,
cuando las luces parpadearon. Primero una vez, luego 2 veces. Y entonces se apagaron del todo. El generador de emergencia no se encendió y los ventiladores se detuvieron. El horno dejó de hacer ruido. Y todo quedó en un silencio que no encajaba con lo que había afuera. Era como si por un instante, incluso la lluvia se hubiera apagado. Los 2 empleados salieron de la cocina con sus linternitas del celular y uno dijo en voz bajita, «El horno no se apagó», y el otro le contestó, «Eso es lo que no entiendo, está desconectado». Me quedé quieto, con la pizza en la boca y el hocico medio abierto, porque desde donde estaba, se veía una luz tenue que parpadeaba al fondo de la cocina, como si algo ardiera lentamente. Uno de los michis fue a asomarse y se detuvo de golpe. Yo desde mi asiento alcancé a ver lo que lo hizo quedarse tieso. La puerta del horno estaba entreabierta, y de dentro salía una pata. Una pata delgadísima, gris, como de un michi mal formado, que temblaba como si aún estuviera cocinándose. La garra estaba extendida hacia afuera, como buscando algo, o alguien. Y de pronto se escuchó un ruido. Un maullido, pero no como los normales, era uno distorsionado, como cuando una grabación se arruina, con ecos dobles y un tono metálico. El sonido venía desde la campana extractora, no del horno. El otro empleado dijo que eso no podía ser, que el horno estaba fuera de sistema, que no estaba conectado a ningún encendido automático, que no había gas, que incluso lo habían limpiado esa misma tarde. Uno de ellos, el más valiente o el más tonto, se acercó al horno con su linterna, y al enfocarlo completamente, vimos que la pata ya no estaba. El otro empleado dijo que eso no podía ser, que el horno estaba fuera de sistema, que no estaba conectado a ningún encendido automático, que no había gas, que incluso lo habían limpiado esa misma tarde. Uno de ellos, el más valiente o el más tonto, se acercó al horno con su linterna, y al enfocarlo completamente, vimos que la pata ya no estaba. Yo me puse de pie con la caja de pizza medio abierta en las patas, temblando, y uno de los michis dijo, «A veces se oye eso, solo en noches así, cuando llueve mucho, pero nunca lo habíamos visto salir». Intentamos salir, pero el agua afuera ya estaba hasta los escalones del local. El reflejo del alumbrado callejero se había ido y por la entrada ya solo se veía negrura. Y entonces volvió el ruido. Esta vez, no desde el horno sino desde el refrigerador. La puerta se abrió sola, el sonido del extractor de aire se escuchó y luego, se encendió por dentro con una luz verde tenue, la misma que usan las lámparas de insectos. Yo dejé caer la pizza, los empleados se miraron sin hablar, como si supieran que eso no era nuevo, que eso ya había pasado antes. «Ya se dio cuenta de que no estamos solos», dijo el michi de bigotes torcidos. Y el otro solo murmuró, «¿Ya tiene hambre otra vez?». Las puertas de las alacenas empezaron a vibrar. Un cuchillo cayó de la repisa. Las hornillas encendidas, aunque no había gas, y todos supimos que no importaba si la luz volvía o si la lluvia paraba. Algo en esa cocina esperaba la oscuridad para comer. Desde entonces no he vuelto a Michi Domino's de noche y si tengo antojo de pizza, mejor me la hago en casa. Porque una vez, cuando mordí un pedazo de orilla que sobró de esa noche, juraría que sabía a algo más que queso, a algo más antiguo. Y todavía en mis pesadillas, escucho el horno decir, «Alimenta».